Buenas tardes y muchas gracias a los organizadores porque nunca he estado aquí, yo he estado cientos de veces ahí abajo, o sea que os pido disculpas por adelantado si no lo hago como esperáis. Y muchas gracias a los organizadores porque me han obligado a hacer, yo soy súper desordenada, y me han obligado a hacer una síntesis de 20 años de periodismo todoterreno en el mundo y sigo en el mundo, Paco. Llevo 20 años en el mundo de Andalucía. Yo os voy a hablar me he tomado muy en serio lo de cómo nos vemos en 10 años, os voy a hablar de Andalucía y os voy a hablar de lo que yo pienso por mi experiencia, mirando un poco al pasado, que puede ser como el gran cambio a mejor que podemos aprovechar, ¿no? Os tengo que confesar que una de mis rarezas es que los sábados desayuno boja. Yo los sábados por la mañana, mis seguidores en Twitter lo saben, me leo el boja de toda la semana, lo disecciono, lo digiero lo mejor que puedo, lo hago pedacitos. Y aunque todavía 4 años después no domino la neolengua bogiana, me hace gracia, me encantaría conocer a esos señores que trazan los grandes planes para esta tierra nuestra, ¿no? El último ha sido el enésimo plan de reindustrialización de la provincia de Cádiz, por ejemplo. Y eso choca con la realidad que me voy encontrando en el día a día, y con una realidad que no quiero ser pesimista, sino os voy a hablar de historias del pasado y de gente que me ha marcado en 20 años haciendo entrevistas. Este es Juan Pablo Puerta, no sé si alguno lo conocéis, es gaditano, muy gaditano, le encanta el carnaval, se acaba de comprar una casa en Cádiz. Juan Pablo estuvo en Silicon Valley, tenía un blog que se llamaba Un gaditano en Silicon Valley, ha vivido en Brooklyn y ahora está en Berlín, en SoundCloud. Y recuerdo que Juan Pablo en la entrevista fue capaz, en la entrevista que le hice en un MTech en Málaga, en un congreso del MIT, puso palabras yo he vivido 2 años en Estados Unidos, a algo que yo sentía también en España, y es que, lo siento mucho, pero a veces pecamos de borregos, ¿no? O sea, él lo contaba con mucha gracia y decía: jo, es que te vas 4 años de España y de repente, 4 meses de España y todos tus amigos saben de gin tonic. O sea, gente que no sabía nada te empieza a hablar de la pimienta rosa y el pepino que hace falta poner en un gin tonic. Y también decía que en todos esos ambientes más interesantes que él había estado viviendo, que había una tolerancia a los raros, ¿no? A lo extraño, y a los heterodoxos un poco. Y yo sinceramente creo que yo a mis hijos les digo, antes han hablado de qué decirle a los hijos, ¿no? Pues yo a mis hijos les digo en casa que la frase prohibida es porque lo hace todo el mundo. O sea, esa frase no se puede pronunciar en casa. Las cosas se hacen bien, se hacen porque está bien o porque está mal o porque es una buena idea. Y yo creo que si echamos la vista atrás en este país, lo de porque lo hace todo el mundo ha sido una de las causas de lo que nos ha pasado. Y voy a contaros raros que ha habido en esta tierra, y muchos son extranjeros, y esa fusión de las dos culturas es lo que creo de verdad que puede ser el elemento diferenciador de Andalucía. Este es Donald Gray. Donald ha recibido el premio Rafael Manzano de Arquitectura este año. Y Donald se enamoró, no es arquitecto, no tiene el título, se enamoró de la arquitectura popular andaluza, cuando aquí se hacía todo lo contrario, destrozábamos la costa y los pueblos, ¿no? Pero él perseveró, y no sé si conocéis la Costa del Sol, la Virginia, por ejemplo, pero es el autor, para mi gusto, de las mejores urbanizaciones en la Costa del Sol. Para mí, no sé hasta qué punto conocéis esta historia, para mí esta es una de las historias de la Andalucía reciente que más me gusta, ¿no? Uno de mis vicios o virtudes es cierta anglofilia heredada. Esta es la expedición a Doñana. En esa foto hay científicos de Oxford, creo que está un hermano de Huxley, por supuesto hay 2 científicos
españoles, Valverde y Bernis, y el gran anfitrión, que es Mauricio González Gordon, al que tuve el placer de entrevistar 2 años antes de que se muriera. Y esta gente en los años 60 en España fue capaz de concienciar al gobierno de entonces de la necesidad de proteger las marismas del Guadalquivir. Y para eso tuvieron que recaudar fondos y así fue, ese fue el origen de la World Wildlife Foundation, que lo mismo que tiene ese oso panda tan representativo, bien podía haber tenido un lince o un águila imperial, ¿no? A la vez que se protegía a Doñana, empezaba la gran eclosión en Marbella. Pepe Carleton, ahí arriba, fue otro de mis entrevistados, que fue el que me explicó cómo la mejor Marbella también surge de la caída de Tánger como ciudad internacional, ¿no? Y todo ese ambiente cosmopolita se traslada a Marbella, a Sassana de Pombo, que es una chiflada muy divertida, fue ayudante de Coco Chanel y es la que consigue traer a aristócratas y a millonarias americanas a Marbella, y ahí tenéis a Brigitte Bardot y Hohenlohe. Os cuento lo de Marbella para que luego, porque son mimbres de lo que creo que tenemos y podemos aprovechar, ¿no? Torremolinos era la noche, Marbella era el día y Torremolinos era la noche. Yo me considero bastante hija de Torremolinos, es mi pueblo. Y no sé si os habéis leído el libro de Michener, para que os deis cuenta de la importancia de Torremolinos. Michener era como un Follett de la época, un escritor de bestsellers, y se viene a Torremolinos a documentar todo ese ambiente de gente que no quería ir a la guerra de Vietnam, aristócratas pseudodrogatas ingleses, que por otra parte es curioso porque todo ese ambiente iba en paralelo con veraneos familiares de gente de Madrid, como podía ser la familia de mi madre, ¿no? Que no se enteraba de nada. O eso dice ella. Esta es otra historia que me fascina de extranjeros en la costa. Es Dieter Wienberg, yo siempre digo que es el hombre que nos hizo tropicales. A la vez que se protegía a Doñana, a la vez que en la otra costa pasaba eso, Dieter recibe el encargo, después de estar en California, de dar un vuelco a la agricultura andaluza, y es el que introduce los fresones, primero en la Axarquía, luego se dan cuenta de que Huelva tenía un terreno mucho más interesante y nos introduce el mango y el aguacate a gran escala, ¿no? Hablando de fusiones, no sé si habéis probado el mango con jamón de jabugo y en ensalada, que está espectacular. Federico Schwartz es otro de mis raros favoritos. Es el primer bodeguero en Ronda. Es de familia austríaca bodeguera y no me digáis si es por el Boja, por qué normativa europea, pero el caso es que cuando Federico llega a Ronda estaba prohibido plantar vides y, como os podréis imaginar, se pasó la prohibición por el forro, cosa que agradecemos todos porque la historia de las bodegas en Ronda es la historia de un éxito y el turismo va fenomenal y el turismo enológico tiene mucho que ver, pero que sepáis que fue un extranjero loco el que se pasó una prohibición por el forro, hizo bien. John Hunt, para mí, es el ejemplo más claro de lo que puede hacer esa fusión de dos culturas. Yo rara es la vez que no me cruzo con Joan y no se me saltan las lágrimas, porque me parece una historia... a Joan se le murió su marido después de un cáncer horrible en un hospital en Málaga y se dio cuenta de que no estábamos preparados en este país, no teníamos cuidados paliativos como los que tenían en Gran Bretaña. Al principio la pobre compró unas cortinillas para el hospital, intentó trabajar con el hospital, pero se dio cuenta de que casi mejor montaba una organización y así nació Cuidados del Cáncer. Cudeca tiene 25 años, tiene un pabellón que han levantado ellos a pulmón, tienen como un ejército de voluntarios con 700 huchitas que van llenando, hacen 1000 eventos benéficos, campeonatos de golf, tienen como 50 tiendas de ropa de segunda mano
Y digo que es ejemplar porque el 80% de los voluntarios por ahora son extranjeros y atienden, el 90% de lo que atienden son enfermos españoles que van a Cudeca a morirse y les atienden con todo el cariño del mundo. No sé cómo conocéis vosotros la costa, pero hay gente que tiene todavía la percepción de que básicamente hay jubilados y veraneantes. O sea, la Costa del Sol ahora mismo, el problema es que no se empadronan, ¿no? Pero puede no haber menos de 200.000 extranjeros viviendo. Todo este ambiente que os estoy contando no es tan idílico, o sea, también no sé si habéis seguido las guerras de la mafia irlandesa, que espero que den para una película. Llevamos unos cuantos tiroteos entre Dublín y Marbella, ¿no? Yo intento decirles a mis hijos que eso es peculiar también y enriquecedor, aunque hay veces que no lo tenga tan claro, ¿no? Pero un ejemplo de cómo está cambiando la demografía es que el primer bebé que ha nacido este año en Málaga, en la provincia, es Charlie y sus padres viven en un sitio como la costa. Mis hijos van a un colegio británico, no debe de haber menos de 12 colegios internacionales. Lo que está pasando nuevo en Málaga, y es muy curioso, es que los extranjeros están descubriendo Málaga ciudad. Ese de ahí arriba es Toby Young, le sacaba el otro día en el periódico. Toby lleva las oficinas de Ebury en Málaga. Hay 70 personas en desarrollo. Ebury es una startup fundada por 2 españoles en la City en Londres y tiene a 70 personas llevando todo el desarrollo tecnológico en el centro de Málaga, muy cerca de la churrería más famosa de Málaga, ¿no? De Casa Aranda. Esos son los cracks de Virus Total. Bernardo, que es el del centro, es tan malagueño que fue la primera vez en la historia de Google que compraban la compañía y no se llevaban al personal, que siempre se llevan a Zúrich. Si Google va comprando startups y siempre pasan un par de años en Zúrich. Pues Bernardo dijo que no se movía de Málaga. Y ahora tienen un chalet en el Candao y los de Google, por otra parte, están encantados porque siempre tienen excusas para pasarse por la oficina de Málaga, que a todos los efectos es Google en Málaga. Aquí tenéis Genera Games, o sea, sabéis, Sevilla puede pasar lo mismo, ¿no? Y ahí abajo está Joaquín Cuenca, que ha sido un poco el catalizador de muchas startups de Málaga, vendió Panoramio a Google, se enamoró de una malagueña, acabó en Málaga y ha sido parte de una corriente subterránea que ha hecho mucho más que aceleradoras oficiales en la provincia. Esta gente ha hecho mucho y solamente con una idea, o sea, dijeron, ¿por qué Málaga Makers? ¿Por qué no tenemos todas las reuniones en inglés? O sea, ¿por qué no aglutinamos simplemente con el inglés a emprendedores de Estepona a Nerja? Pues son 1000 asociados ya, ¿no? Y las charlas que dan son muy interesantes, ¿no? Aquí hay un español que dice, "Finally Málaga is getting European". O sea, es esa fusión de las dos culturas, lo mejor de la calidad de vida nuestro con gente que en realidad son nómadas digitales, solo necesitan el ordenador para venirse a trabajar aquí mucho más barato. Una de las frases que puede aparecer alguna vez en un discurso político o en el Boja y que si os digo ahora seguro que os da mucha pereza porque lo hemos oído los andaluces muchas veces, y es que podemos ser la California del sur de Europa, a que lo habéis oído muchas veces. Pero es que es verdad. Lo que pasa es que los políticos que lo dicen no se lo creen. Mirad las distancias que hay de la costa oeste a la costa este. ¿Pero qué nos falta para ser la California del sur de Europa? O sea, ¿qué institución? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Qué institución, si se abriera muchísimo y si dejara que viniera gente de toda Europa a trabajar en ella, podría acelerar mucho más los cambios que os estoy diciendo? ¿Alguien cae o no? La universidad. O sea, nunca podemos, por mucho que digan los políticos que podemos ser California, no tenemos Berkeley, no tenemos Stanford, no tenemos Caltech, no tenemos UCLA, no tenemos esas universidades.
Pero ¿cuántos europeos, si lo pensáis bien, cuántos profesores europeos y estudiantes europeos estarían dispuestos a venirse a dar clase a Andalucía? O sea, y no quiero que esto se convierta en un mitin político y quiero acabar ya. Esas son las distancias que hay de Málaga a cualquier ciudad comparado con el mapa que os he puesto antes. Y en definitiva solo he querido hacer un trazado de lo que somos, de lo que podríamos ser, y en mis sábados por la mañana cuando me deprimo pienso de lo que algunos quieren que sigamos siendo. Y ya está.